Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas. Yo me voy a centrar en lo mío, que es el tema procesal y el tema penal, y cómo todas las técnicas restaurativas de las que nos ha hablado Ana, de todos los modelos y las ventajas que tienen, lo podemos aplicar en nuestro proceso penal hoy. Porque evidentemente todos desearíamos tener una ley de justicia restaurativa y de hecho la recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea 2018/8 ya nos habla de la necesidad de regular la justicia restaurativa y de cuáles son los elementos que debiera incorporar esta legislación. Pero, por desgracia, ni lo tenemos ni parece que lo podamos esperar en un corto plazo de tiempo. Eso nos obliga pues, un poco a utilizar la imaginación en parte y sobre todo el convencimiento de la necesidad de que aplicando estas técnicas restaurativas podemos mejorar nuestro proceso penal y podemos mejorar sobre todo la satisfacción para el justiciable, la satisfacción para la víctima, pero no solamente para la víctima, también para la sociedad y, por descontado, también un beneficio que tiene para el victimario, ¿no? La persona responsable del delito. Cuando hablamos en el ámbito del proceso penal, debemos recordar, y yo siempre me gusta poner el foco en que normalmente cuando hablamos en el ámbito de la mediación, en el ámbito de los modelos de resolución de conflictos alternativos, siempre hablamos del conflicto. Cuando estamos en el ámbito penal no podemos hablar en muchos casos de conflicto, porque eso nos aleja y mucho de las víctimas, porque en algunos supuestos realmente no hay un conflicto. Es verdad que Ana nos ha mencionado alguno de ellos, por ejemplo, los delitos que se cometen cuando hay una relación familiar, una relación vecinal, una relación de compañeros de trabajo, como en el último caso que nos explicaba. Evidentemente, aquí hay un conflicto que efectivamente puede. Hay otros muchos casos en los que la señora a la que un muchacho le da un tirón del bolso por la calle, claro, no le podemos hablar a esta señora de conflicto porque ella dirá, yo no tengo ningún conflicto, yo he sido víctima de un delito. Por lo tanto, la terminología que utilizamos es siempre una terminología muy importante, muy adaptada a estas diferencias sustanciales que tiene el modelo restaurativo, el modelo comparándolo con otros modelos de mediación en ámbitos como el familiar, el mercantil, etcétera. Bueno, dicho esto, debemos recordar además que cuando hablamos de proceso penal estamos acostumbrados a que toda nuestra regulación, nuestra ley de enjuiciamiento, incluso desde el punto de vista constitucional, hay una directa protección y unas garantías, sobre todo dirigidas hacia el acusado, a la persona del acusado. Y así tiene que ser. Y los que reivindicamos la justicia restaurativa no estamos diciendo que haya que dejar garantías y olvidarnos de algunas cosas para mirar a la víctima. Muchos detractores de justicia restaurativa y de la victimología dicen, no, es que cuando queréis proteger a la víctima, lo que estáis haciendo es criminalizar aún más al acusado y con lo cual vulnerar sus derechos. Yo discrepo abiertamente de esto. En infinidad de ocasiones la víctima es víctima sin duda alguna. Lo que no sabemos es quién es el victimario y por lo tanto podemos dirigir la investigación penal hacia una persona que puede o no ser el victimario. Pero eso no significa que nos tengamos que olvidar de la víctima. Y eso es lo que tendría que haber supuesto el Estatuto de la Víctima. La directiva que nos obligó a incorporar el Estatuto de la Víctima a nuestra legislación, lo que nos decía es, oiga, ustedes investiguen, garanticen todos los derechos del acusado, pero a la vez tutelen a la víctima, protejan a la víctima, trátenla de una determinada manera en el proceso, que el propio proceso no sea victimizador. Frente a las prácticas restaurativas
que esencialmente protegen a la persona, a sus necesidades, a sus inquietudes, a sus miedos, el proceso penal no atiende a nada de esto. El proceso penal, hasta ahora, lo único que ha atendido siempre es a los hechos y a quién es el responsable de los hechos. Y utilizamos a la víctima con carácter extractivo, tanto fiscales como abogados como jueces. Lo único que nos interesa de la víctima es la información que nos puede suministrar. Los que reivindicamos la justicia restaurativa estamos diciendo, señores, la víctima nos puede aportar información, pero la víctima tiene unos derechos y debe ser protegida en un entorno en el que se sienta cómoda, porque precisamente cuanto más cómoda está la víctima, más facilidad hay de que nos explique las cosas con mucha más calma y empoderada, y que el paso por el proceso penal no sea un suplicio añadido a la victimización por el delito. Bueno, y entonces miramos el Estatuto de la Víctima porque parecemos olvidarlo, y hablo en primera persona porque muchos jueces no lo estamos aplicando adecuadamente, el Estatuto de la Víctima. Pero debemos recordar que el Estatuto de la Víctima ya incluye en el artículo 15 el ámbito de la justicia restaurativa. Es que ya lo dice, la víctima tiene derecho. Por lo tanto, cuando los jueces derivamos a justicia restaurativa, no estamos haciendo una cosa de decir estos sois los cuatro locos que defendéis, ¿no?, la mediación, etcétera. No, es que lo dice la ley. Es que eso es lo que yo reivindico, que lo dice la ley. Y la ley dice, y lo dice con una cierta, diría yo, desconfianza hacia los mediadores. Y la ley nos dice cuáles son los requisitos que debe tener, o que se deben cumplir para dar este marco restaurativo. Y los requisitos nos los marca el artículo 15. Y entonces, y como supongo que la mayor parte de vosotros que nos estáis escuchando sois abogados, pues os diré que, claro, parece que el artículo 15, 1A, lo primero que nos dice es que el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad. Entonces, claro, muchos abogados me dicen, no, claro, es que, oiga, si usted le pide un reconocimiento al acusado, pues tenemos un problema, porque eso vulnera su derecho de defensa. Absolutamente de acuerdo. Pero el problema es cómo interpretamos esta necesidad de que el infractor haya reconocido los hechos, porque delante de quién los tiene que haber reconocidos. Mi interpretación es que, evidentemente, no puede haber, y Ana compartirá conmigo, no puede haber un proceso restaurativo cuando el infractor dice, oiga, yo no hice nada porque yo estaba en mi casa aquel día, o yo estaba en Tombuctú. Es que en ese caso puedes decir, bueno, pues no tenemos nada más que hablar. Pero eso lo sabe el mediador, mediadora, el facilitador que está interviniendo en el proceso. Entonces, este reconocimiento de los hechos, ¿es que dice la ley que lo tiene que hacer delante del juez de instrucción o del fiscal de menores? No, no lo dice en ningún momento. Lo que dice es que haya reconocido los hechos esenciales, con lo cual ese reconocimiento se puede perfectamente hacer delante del mediador. Y debemos recordar que todo el proceso es confidencial y que solo sale de la confidencialidad cuando hay un acuerdo que se plasma en un documento que puede ser aportado al proceso, con el acuerdo de todas las partes, también de la aportación y de los términos de este acuerdo. Con lo cual, si esto queda dentro del ámbito estricto confidencial, no hay ningún problema que el infractor le diga, bueno, yo sí que conozco que hice esto, aunque no es como lo describe la víctima, etcétera, etcétera. Muy bien, empezamos, es un punto de partida. Y como dice Ana, evidentemente el mediador no tiene que interrogar, no se trata de que interrogue, sino debe ser la primera toma de contacto es cómo se posiciona delante de los hechos. Por eso este reconocimiento, insisto, no vulnera su derecho de defensa.
Y otro segundo requisito que nos dice hoy es que la víctima tiene que prestar su consentimiento. Por supuesto, ese proceso es voluntario. Todos los procesos son voluntarios, porque es una de las bases, la confidencialidad, la voluntariedad, nada que objetar a ello. Y que el infractor también haya prestado su consentimiento. Que sí, que el legislador parece desconocer también qué es realmente un proceso de mediación, pero bueno, bien está que lo ponga y que lo ponga en este ámbito, porque los que desconfían de qué es eso de la justicia restaurativa, porque no sabemos lo que es, desde el desconocimiento está la desconfianza, pues el Estatuto de la Víctima deja muy claros estos parámetros, recordándonos los principios que los que conocemos la mediación tenemos absolutamente interiorizados. Y además el Estatuto nos dice una cosa que a mí personalmente me ofende, porque como defensora de la mediación en todos los ámbitos, digo, es que el procedimiento no entraña ningún riesgo para la víctima. Por favor, ¿es que hay algún mediador que pondría en riesgo a alguna víctima? Es que resulta, cuando el mediador tiene la mínima constancia de que el proceso restaurativo está suponiendo, ¿no?, algún tipo, no de riesgo, sino de temor, de algún tipo de angustia, ¿no?, hacia la víctima, pues lo que estará haciendo es trabajar con ella y si es una amenaza externa, pues lo que hará será comunicarlo, en su caso, a quien corresponda y no seguir trabajando este caso, porque no es viable. Por lo tanto, todos estos parámetros son los que nos hacen replantear cuáles son los requisitos. Y la última, y que quiero mencionar también, que no esté prohibida por la ley. Y lamento decirlo que continuamos teniendo una prohibición en nuestro derecho sustantivo, que es la prohibición de que haya cualquier tipo de mediación en el ámbito de la violencia contra la mujer. Lo prohíbe la ley integral y yo creo que lo prohíbe de una forma errónea. Reitero, porque los mediadores conocen perfectamente cuáles son los parámetros a tener en cuenta y esencialmente el proceso restaurativo es un empoderamiento hacia la víctima. Por lo tanto, también ayuda a la víctima a pasar por el proceso penal. Y sobre todo puede ser un elemento para no escalar conflicto, porque aquí sí que suele haber el conflicto relacionado de pareja y en muchas ocasiones vemos que una intervención precoz desde un ámbito distinto al judicial penal lo que hace es serenar los ánimos y evitar la escalada que nos puede llevar a la comisión de delitos. Por lo tanto, yo discrepo abiertamente y si después lo comentamos en el debate. ¿Cuándo podemos derivar a mediación? ¿Cuándo? Derivaremos en mediación en cualquier fase del procedimiento y, desde mi punto de vista, cualquier tipología delictiva. Lo bueno de no tener una ley, he dicho que tiene cosas malas, porque no tenemos, ¿no? A los jueces nos gusta tener un mapa, tener una guía que nos vaya marcando los pasos, tener un procedimiento y al no tener ley no lo tenemos, pero tiene sus ventajas, que es que podemos ser creativos. Evidentemente, la fase de instrucción es un momento idóneo en algunos tipos de delitos. Los delitos leves, que aunque no tienen fase de instrucción, pero que recibida la denuncia, el juez tiene que señalar el juicio. En ese interín puede derivar a mediación, se está haciendo y yo creo que con éxito. Con éxito. ¿Cómo es la devolución? Si hay un acuerdo entre las partes, el acuerdo o el círculo entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, etcétera. Bueno, ¿cómo lo volvemos? Bueno, pues el acuerdo al que las partes pueden llegar es nos sentimos reparados todos, consideramos que hemos resuelto nuestras diferencias, etcétera, y eso se plasma en un acuerdo que se entrega al juzgado de instrucción y el fiscal puede pedir el archivo en base al principio de oportunidad
o bien el juez, el fiscal, por desgracia, en muchas ocasiones encontramos que los fiscales no tienen una formación mínima en el ámbito restaurativo y les lleva a que, bueno, aunque haya acuerdo entre las partes, esto sigue adelante porque... Entonces, bueno, vemos que en muchos casos los delitos leves se acaban pues con una sentencia absolutoria por falta de pruebas y, por desgracia, no se refleja que ha habido un acuerdo de mediación y que a lo mejor las partes no han asistido a la vista precisamente porque ha habido y este ha sido el acuerdo. Pero bueno, como digo, no es fácil. Pero en la fase de instrucción también de delitos menos graves o incluso graves. ¿Problemáticas que puede existir? Bueno, realmente la víctima, cuando el delito es un delito menos grave y sobre todo cuando es un delito grave, la víctima a lo mejor no está en el momento de la instrucción, al ser muy reciente la comisión del hecho, no está preparada únicamente para pasar por este proceso y hay que respetar el tiempo de la víctima y las necesidades de la víctima. Desde luego, desde mi punto de vista, el proceso restaurativo la puede ayudar, sin duda, aunque no acabe con un encuentro con el mediador, porque hay otras técnicas restaurativas de las que nos hablaba Ana. Pero es un proceso que sin duda empodera a la víctima y la ayuda, solo que en muchas ocasiones la víctima, y es verdad que nos falta mucha cultura en este país para que muchos a la que se les ofrece la posibilidad de un proceso restaurativo la acepten. Por esto de decir, bueno, yo ya tengo mi abogado. No, es que yo no le estoy hablando del abogado y de su intervención al proceso, que tiene usted garantizada, por supuesto, sino que estoy hablando de otro ámbito, un ámbito en el que se le preguntará cómo se encuentra, qué necesita, qué le gustaría y, sobre todo, qué dudas tiene, qué quiere saber. En el proceso penal nadie le dirá por qué el investigado, el acusado, la escogió a ella como víctima y a lo mejor es una de sus principales preocupaciones. Bueno, como digo, la fase de instrucción puede ser, depende del tipo de delito, pero puede ser muy oportuno y en ese caso, cuando se deriva en fase de instrucción y las partes pueden llegar a un acuerdo, ese acuerdo debe entrar dentro del proceso penal en una forma de escrito conjunto de petición entre las partes. El fiscal, que en principio no interviene en el proceso restaurativo, tiene que estar al tanto del proceso restaurativo, tiene que conocerlo y tiene que aceptar el acuerdo e integrarlo. Y eso puede conllevar, pues, a que las actuaciones de diligencias previas se pueda solicitar que pasen a procedimiento de urgencia, a juicio rápido, para que se pueda obtener la rebaja del tercio. Sería una posibilidad. Y la otra, pues hacer un escrito de conformidad para que el órgano de enjuiciamiento ya llegue y baste con una ratificación. Nosotros aquí en Barcelona lo hemos hecho así y en muchas ocasiones las partes lo que hacen es incorporar el acuerdo restaurativo dentro del escrito de conformidad que firman todas las partes y que en estos casos la Fiscalía de Conformidades de Barcelona lo que hace es apreciar la atenuante de reparación del daño como muy cualificada. Y eso lo hablamos con la Fiscalía y lo habló el Servicio de Justicia Restaurativa, porque es evidente que si consignando el dinero, y me entenderán perfectamente los letrados, consignando el dinero el día antes del juicio, sin hacer nada más, sin saber quién paga, realmente quién pone el dinero, ya lo consideramos un atenuante de reparación del daño, pues haber pasado por un proceso restaurativo que supone una implicación, una responsabilización y un reconocimiento pleno, realmente se le tiene que dar un valor mucho más grande que simplemente la consignación de dinero. Y por eso se aprecia por la Fiscalía la atenuante como muy cualificada de reparación del daño, que nos lleva a una rebaja sustancial de la pena, rebaja al menos en un grado de la pena. Por lo tanto, puede ser una buena oportunidad para ello. Si en la fase de instrucción no ha podido ser o el juez no ha derivado, bueno, pues no vamos a tirar la toalla y lo podemos hacer en la fase de enjuiciamiento previo al enjuiciamiento, cuando llega al órgano de enjuiciamiento. Yo lo hacía cuando estaba en el proceso, en un juzgado de lo penal, había hecho estas derivaciones y
llega al proceso igual o un informe de no viabilidad o bien un acuerdo de las partes. Reitero, es importante que la Fiscalía conozca este proceso y que esté abierta absolutamente a aceptar estas técnicas restaurativas de la técnica que sea círculo, sea encuentro, sea cualquier otra técnica, pero esté dispuesta la Fiscalía a incorporarlo dentro de su escrito de conclusiones. Y también ante la audiencia. Actualmente estoy en la sección tercera de la audiencia y tenemos en marcha una prueba piloto en que estamos derivando a mediación delitos graves. Delitos graves. Y os digo, de todos los que hemos derivado, de momento han venido todos no viables, pero no tiramos la toalla en absoluto, porque teníamos dos finalidades. Por una parte, pues que se pudieran derivar en conformidades y por lo tanto en sentencias dictadas de conformidad, pero ese no era nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo era dar un marco restaurativo a las víctimas o presuntas víctimas en este momento, pues estamos aún sin enjuiciar, pero ofrecer este ámbito restaurativo. Entonces, el primer objetivo que os decía de las conformidades, pues han venido todas no viables, con lo cual ese primer objetivo no lo conseguimos. Pero el segundo, que es de valoración de la víctima, de cómo se siente y de que, como cuando se le ha ofrecido este ámbito restaurativo, todas las víctimas han hecho una valoración muy positiva de haber tenido la oportunidad de hablar con el mediador del Servicio de Justicia Restaurativa. ¿Por qué? Y muchas víctimas han expresado, es que lo que me estás preguntando tú no me lo ha preguntado ni mi abogado. A pesar de que vinieron todos no viables, la mitad acabaron en una conformidad en la sala, ¿vale? Lo que precisamente queríamos evitar, conformidades en la sala, justo antes de entrar en el juicio. Pero bueno, el proceso restaurativo algo movió las posiciones y creemos que dio lugar a estas conformidades. Y la fase de ejecución es una fase absolutamente imprescindible a trabajar porque es un momento clave. Entonces, bueno, como no tengo tiempo, no le quiero quitar más tiempo al siguiente, pues lo dejo aquí y si queréis hablamos en el ámbito penitenciario de las muchas experiencias y de las muchas posibilidades que tiene el ámbito restaurativo en esta fase del proceso. Muchísimas gracias.